Saludos cordiales, estimados amigos. Bienvenidos una vez más al curso técnico de bomberos 2021 del Lautaro Internacional. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es riesgos eléctricos. Pero antes de iniciar esta clase, independientemente de donde usted se encuentre por norma de seguridad, le pido que identifique la ruta de evacuación y recuerde su punto de encuentro en caso de que se presente cualquier tipo de emergencia. Es muy importante para nosotros que, además de estar en un lugar cómodo para tomar esta clase, usted se sienta seguro y preparado ante cualquier evento no deseado. Les agradezco por atender este punto en particular. Bien, entonces iniciemos con la clase. Es un privilegio presentarme ante ustedes. Mi nombre es Byron Togra, soy tecnólogo eléctrico y me desempeño como técnico electricista en una planta de generación hidroeléctrica de Ecuador, en donde también formo parte de la brigada de emergencias como bombero. Adicionalmente, me desempeño como termógrafo de equipos eléctricos de control y potencia, y gracias a la confianza del Lautaro Ecuador y al equipo del ingeniero capitán Heriberto Moreira, soy inspector de sistemas contra incendios y técnico de campo en investigación de incendios y explosiones. Revisemos el contenido de esta clase. Iniciamos con una introducción al tema, seguimos con principios básicos de electricidad, conceptos y magnitudes eléctricas, efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, redes de energía eléctrica, instalaciones eléctricas seguras, condición de trabajo eléctricamente segura y finalizamos con emergencias y riesgo eléctrico. El objetivo de este módulo es entregarles información básica y parámetros generales para prevenir los accidentes por riesgo eléctrico, aplicable en cualquier lugar y situación, lo que incluye las intervenciones de atención de emergencias de diferente tipo e incendios, e incluso en las posteriores actividades como la investigación de los incendios que debe desarrollar el personal de bomberos. Espero que esta clase sea de utilidad y se constituya en una base para profundizar en los temas relacionados a la electricidad y al mismo tiempo sea un aporte para el control de riesgos y la generación de medidas preventivas con el fin de evitar que ocurran incidentes o accidentes. Para el Lautaro Internacional es muy importante que en la Hermandad de Bomberos no haya ningún hecho que lamentar. Todos estamos conscientes de que la electricidad la utilizamos en la mayoría de actividades que realizamos. La importancia que tiene en nuestra vida individual y colectiva se ha hecho tan evidente que, por ejemplo, es difícil pensar en una ciudad, por más pequeña que sea, que no necesita energía eléctrica para iluminación, transporte, su abastecimiento de agua, el funcionamiento de ascensores, comunicaciones y la industria en general. El factor que hace que la electricidad tenga tanta importancia es la facilidad con que se puede convertir rápidamente y de manera muy eficaz en cualquier otra forma de energía. Podemos producir temperaturas muy elevadas como en las soldadoras, los hornos eléctricos, cocinas de inducción, energía lumínica, energía mecánica y todo lo que implique movimiento como los motores, pistones y elementos electromecánicos para el accionamiento de un sinnúmero de máquinas y artefactos eléctricos, todos de uso cotidiano, en los que debemos incluir también los equipos modernos que se usan para medicina. Hoy en día la mayoría de las personas tienen consigo o muy cerca un teléfono inteligente las 24 horas del día y los bomberos usamos radios como medios de comunicación directa. Hay muchísimos más ejemplos concretos, modernos, como es el caso del transporte. Los automóviles no pueden funcionar sin energía eléctrica para el arranque, el alumbrado y hoy en día también su sistema de potencia. Cuando mencionamos los vehículos livianos y también de carga pesada, ya sean híbridos o netamente eléctricos. También en esta línea están los tranvías y los trenes eléctricos,
Sin embargo, existen situaciones en las que la corriente eléctrica deja de ser beneficiosa y se convierte en un riesgo para nuestra salud y nuestra vida. Entonces nace la pregunta, ¿por qué ocurren los accidentes eléctricos? Pues en definitiva por desconocimiento de los riesgos y su prevención, por desconocimiento de la magnitud de sus consecuencias, por exceso de confianza en que no van a ocurrir precisamente hoy, y se escucha la típica frase, no pasa nada, por cultura negativa que hace como normal que se produzcan los accidentes. Lamentablemente, estas son las razones principales para que sucedan incidentes que pueden producir lesiones menores y accidentes que obligan a ausentarse de la jornada laboral. Piense que un accidente no solo le afecta a la persona lesionada, sino que hay un equipo de trabajo y una familia que lo esperan siempre. Entonces, para eliminar estas situaciones, necesitamos conocer al menos de forma básica qué es y cómo funciona la electricidad, cuáles son los riesgos y cómo podemos eliminarlos o controlarlos. Iniciemos revisando los principios básicos de electricidad. En el siglo 600 antes de Cristo, los antiguos griegos, concretamente el matemático Tales de Mileto, descubrió que al frotar el ámbar sobre una piel podía atraer a otros objetos livianos. En la actualidad, decimos que el ámbar ha adquirido una carga eléctrica neta o que se ha cargado. De allí nace la palabra eléctrica, que se deriva de la palabra griega electrón, que significa ámbar. Asimismo, al restregar sus zapatos sobre una alfombra de nylon, usted se puede cargar eléctricamente y puede cargar entonces un peine al pasarlo por su cabello seco. Entonces comprobamos que los elementos de plástico o de piel, ya sea auténtica o sintética, son particularmente buenos para mostrar este fenómeno que se denomina electrostática, que no es más que la interacción entre las cargas eléctricas en reposo. El ser humano no es capaz de percibir directamente las cargas eléctricas porque no poseemos ningún sentido para ello. Simplemente podemos reconocer los efectos de estas cargas y sacar conclusiones del estado de carga de que se encuentran los objetos. Así pues, hemos notado fenómenos al respecto cuando nos quitamos una camiseta de fibra sintética y en presencia de poca luz, podemos incluso notar pequeños destellos. También la mayoría en algún momento han hecho el experimento en donde después de frotar una varilla de plástico frotando en un trapo, una prenda de vestir o en el cabello, se puede atraer pequeños pedazos de papel. La carga eléctrica, al igual que la masa, es una de las propiedades fundamentales de las partículas de que está hecha la materia. Las interacciones responsables de la estructura de los átomos y las moléculas son principalmente interacciones eléctricas entre partículas cargadas eléctricamente. Sabemos que los átomos son la división más pequeña de un elemento que aún presentan las propiedades químicas del mismo. La estructura de los átomos se puede describir con tres partículas: el electrón, que tiene carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón, que no tiene carga. Los protones y neutrones se mantienen juntos mediante una interacción de atracción llamada fuerza nuclear, que vence la repulsión eléctrica de los protones, formando un pequeño y muy denso centro que conocemos como núcleo atómico. Los efectos de esa fuerza de atracción tienen un alcance muy corto, de manera que no va más allá del núcleo. En cambio, a su alrededor están los electrones que se mantienen dentro del átomo mediante las fuerzas eléctricas de atracción ejercidas sobre ellos por el núcleo. Las masas de las partículas individuales que se conocen actualmente son las que observamos en la tabla.
Los dos últimos dígitos los hemos colocado en gris porque son números que todavía se mantienen en incertidumbre, ya que hay aún pequeñas variaciones en las mediciones que se han realizado. Sin embargo, observamos en esos valores que las masas del protón y del neutrón son casi iguales, son aproximadamente 2000 veces más grandes en relación a la masa del electrón, es decir, que el 99% de la masa de cualquier átomo está concentrada en el núcleo. La carga negativa del electrón experimentalmente tiene exactamente la misma magnitud que la carga positiva del protón. Por lo tanto, en un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones en el núcleo y la carga eléctrica neta es exactamente cero. Eso quiere decir que la suma algebraica de todas las cargas en el átomo nos dan una resultante de cero. El número de protones o de electrones de un átomo neutro es lo que se conoce como número atómico que encontramos en la tabla periódica de los elementos. Aquí podemos ver un ejemplo del hierro, que su número atómico es 26. Si en un material se elimina uno más de electrones, entonces la estructura que queda positivamente cargada se llama ion positivo. Al contrario, si el átomo gana uno o más de electrones, se llama ion negativo. Esta ganancia o pérdida de electrones se llama ionización. Los electrones, al ser de gran movilidad, pueden hacer que un elemento se cargue positivo o negativamente dependiendo de la pérdida o la ganancia de electrones. Entonces, si frotamos una barra de plástico con una pieza de piel, ambos inicialmente descargados, la barra adquiere una carga negativa y la piel adquiere una carga positiva del mismo valor, ya que los electrones que gana el un material son los que pierde el otro. En cualquier proceso de carga, esta no se crea ni se destruye, se transfiere de un cuerpo a otro. Materiales como el papel tienen tendencia de carga neutra, es decir, tienen cargas positivas y negativas en equilibrio. Sin embargo, el peine cargado negativamente atraerá a las cargas positivas del papel. Al contrario, si el peine se carga positivamente, entonces atraerá las cargas negativas del papel. De esta manera podemos demostrar que en la interacción de las cargas, los elementos con cargas similares se repelen y cuando tienen cargas diferentes se atraen una a la otra. Hasta aquí hemos hablado solo de electricidad estática. Sin embargo, existen materiales que permiten que la carga eléctrica se mueva fácilmente de una región a otra y se los llama conductores. Entre ellos están la mayoría de los metales como el cobre, el aluminio, el hierro, el zinc, el oro, la plata, entre otros, que permiten que la electricidad sea dinámica. Mientras que la mayoría de los no metales no permiten el movimiento de las cargas eléctricas y se llaman aislantes. Como ejemplos de eso tenemos el vidrio, los plásticos, la madera, el caucho, el algodón, etc. En este punto debo mencionar que existen también materiales semiconductores que permiten la circulación de la corriente eléctrica en ciertas condiciones y en otros casos se comportan como materiales aislantes. Tal es el caso del germanio, el silicio y algunas combinaciones de otros elementos que, como el galio y el arsenio, se utilizan para varias aplicaciones eléctricas y electrónicas, como la fabricación de los diodos rectificadores, usados para convertir la corriente alterna en continua. La condición de un semiconductor depende de la temperatura y de la adición de las impurezas que se le hagan, dependiendo de la aplicación a la que vayan a ser dirigidas.
Dentro de un metal sólido, como por ejemplo el cobre, uno o más electrones externos de cada átomo se separan y pueden moverse libremente a través del material, del mismo modo que lo pueden hacer las moléculas de un gas al moverse por los espacios entre los granos de arena que hay en una cubeta. Los electrones libres, mediante el aporte de energía, pueden moverse de un átomo a otro y de esa manera se forma la corriente eléctrica. Por lo tanto, la corriente eléctrica puede considerarse como electricidad en movimiento o electricidad dinámica. Entonces podemos decir que corriente eléctrica es una forma de energía definida como el movimiento ordenado de cargas, es decir, es el flujo de electrones que pasa de átomo a átomo a lo largo de un conductor. Existen dos tipos de energía eléctrica, la corriente alterna y la corriente continua. Su principal diferencia es su forma de onda, ya que la corriente alterna cambia de sentido de manera cíclica en el tiempo, lo que se define como frecuencia. Esa frecuencia puede ser de 50 o 60 Hz, dependiendo de su generación. Por lo tanto, varía de acuerdo a cada región o país, mientras que la corriente continua se mantiene estable en valor y polaridad a lo largo del tiempo. De la energía eléctrica que se utiliza en todo el mundo, hoy en día más del 90% es corriente alterna. Esto no quiere decir que la corriente eléctrica alterna sea superior a la corriente continua, sino que tiene aplicaciones diferentes. En la actualidad, la industria automotriz está dando grandes cambios con el uso de las baterías para los automóviles y camiones híbridos y eléctricos. La corriente continua también se usa en tranvías urbanos, trenes, procesos electrolíticos y también se prefiere en los motores de los ascensores por los accionamientos con velocidad variable. Pero en la mayoría de estas aplicaciones, la corriente continua se obtiene a partir de la corriente alterna, luego de pasar por un sistema de rectificación, precisamente formado de diodos construidos básicamente con materiales semiconductores. La corriente alterna puede producirse a tensiones relativamente altas que pueden elevarse nuevamente o reducirse fácilmente por medio de transformadores estáticos. Con ello, la energía eléctrica se puede transportar económicamente a grandes distancias para utilizarla donde sea más conveniente, como en los centros poblados y en la industria en general. La energía eléctrica puede producirse en los lugares que mejor se pueda aprovechar la energía hidráulica, energía eólica y la energía solar. También puede producirse energía eléctrica mediante el uso de combustibles como el carbón y los derivados de petróleo en las centrales térmicas, que son construidas en las cercanías de zonas navegables para que el transporte de los combustibles derivados de petróleo como búnker y diésel resulte económico y al mismo tiempo se disponga del agua necesaria para la refrigeración de los procesos de generación. La corriente continua se puede obtener de dínamos o comercialmente la podemos obtener de pilas o baterías que van desde 1.5 voltios hasta bancos de baterías de 125 voltios de uso industrial. El tamaño de las baterías depende lógicamente de la cantidad de energía que puedan entregar. Bien, vamos por el punto número 3, conceptos y magnitudes eléctricas. Ya dijimos que el flujo de electrones que pasa por un conductor se llama corriente eléctrica. Si la medimos con relación al tiempo, se llama intensidad. Entonces podemos decir que la intensidad es la cantidad de corriente eléctrica que pasa por una sección del conductor en cada segundo. Su unidad es el amperio. Un amperio equivale a 6.242 por 10 a la 18 electrones por segundo. Una cantidad bastante grande, un poco compleja de escribir, pero para lectura la podemos ver que es 6.242.000 electrones por segundo.
Aquí tenemos algunos múltiplos y submúltiplos del amperio, los más utilizados, lógicamente. Primero tenemos el microamperio, el miliamperio y el kiloamperio. Y algunos valores referenciales como los hornos de fusión de 10 a 100 kiloamperios, máquinas de soldar de 1 a 10 kiloamperios, motores eléctricos, asimismo tenemos lámparas incandescentes y teléfonos convencionales con algunos microamperios y el cargador de un teléfono celular que va desde en el orden de los 50 a los 80 miliamperios. Bien, ahora definimos la tensión. Decimos que la tensión o diferencia de potencial es la energía o fuerza necesaria para impulsar los electrones de un conductor eléctrico y su unidad de medida es el voltio. Si tomamos las unidades del sistema internacional, obtendremos que un voltio es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre amperio por segundo al cubo. Teniendo que 1 newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, podremos simplificar estas unidades quedándonos finalmente como 1 voltio es igual a 1 newton por metro sobre amperio por segundo. Un poco se nos complica por aquí, pero simplemente esto de acá como conocimiento general. Lo importante aquí es saber que el voltio es la unidad de medida de la tensión eléctrica. Las tensiones se pueden generar de diferentes maneras, por efecto químico como las pilas, baterías y acumuladores, por efecto magnético como los generadores, por efecto de la luz, es el caso de los fotoelementos o celdas voltaicas, por efecto de calor como un termoelemento, por ejemplo una termocupla que produce algunos milivoltios que son interpretados por un instrumento y expresados en grados centígrados o Fahrenheit. Por efecto de presión sobre cristales, es el efecto piezoeléctrico, fonocaptor, se aplica en piezómetros para uso de mediciones en geotecnia, por separación de carga debido a la fricción como un generador de banda, en donde se aplican los principios de electrostática. Algunos múltiplos y submúltiplos del voltio, aquí están los más utilizados, el microvoltio, el milivoltio, kilovoltio y megavoltios. Y algunos ejemplos de valores referenciales. Está el rayo, está en el orden de los megavoltios, líneas de alta tensión de 6 a 800 kilovoltios, las redes de alumbrado público con 220 voltios, pilas y baterías de unos 5 a 48 voltios, las de valores comerciales, los termoelementos están en algunos milivoltios, acabamos de hacer el ejemplo de la termocupla, y la tensión de recepción de una antena que está en los microvoltios. Estamos hablando de antenas de transmisión de comunicaciones. La oposición de los conductores al paso de la corriente eléctrica se denomina resistencia y su unidad de medida es el ohmio. La resistencia de un conductor eléctrico depende de sus dimensiones, es decir, su sección y longitud, pero también de su estructura interna. En cuanto a sus dimensiones, es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. Y en cuanto a la dependencia de la estructura interna, se expresa una constante del material que se denomina resistividad. Su unidad es el ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. En la diapositiva tenemos una tabla de resistividad de algunos materiales. Por ejemplo, vemos la del cobre, que es 0.0175 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Bien, en resumen y en términos muy simples, podemos decir que la corriente eléctrica es el flujo de electrones por un conductor. La cantidad de electrones que fluyen por este conductor se llama intensidad
y se mide en amperios. La fuerza necesaria para que los electrones fluyan por el conductor se llama tensión y se mide en voltios. Y la oposición de un conductor al paso de los electrones se llama resistencia y se mide en ohmios. Matemáticamente, hay una ecuación que relaciona las tres magnitudes básicas de la teoría de la electricidad, que son la intensidad, la tensión y la resistencia. Esta relación se denomina ley de Ohm y debe su nombre a su creador. El enunciado dice: la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Es decir, la intensidad es igual a la tensión o voltaje sobre la resistencia. Acá tenemos la ley de Ohm despejado para sus tres magnitudes. Y un método bastante simple para recordar es dividir un triángulo en tres partes, en donde en la parte superior siempre vamos a poner el voltaje o la tensión, y en la parte inferior vamos a poner la intensidad y la resistencia. De esta manera, cuando busquemos la intensidad, el resultado será voltaje sobre resistencia. Si buscamos voltaje, pues la ecuación quedará como intensidad por resistencia, y si buscamos la resistencia, será voltaje sobre intensidad. Un método bastante simple para poder recordar. Revisemos dos conceptos que, al igual que en otras ramas de la física, también se utilizan en electricidad, y estos son el trabajo y la potencia. Revisemos primero entonces el trabajo. Decimos que el movimiento de electrones bajo la presión de la tensión realiza un trabajo W, que es proporcional a la tensión y a la cantidad de electricidad. Entonces, obtenemos que la ecuación del trabajo es igual al voltaje por la intensidad y por el tiempo, dando como resultado las unidades voltamperio segundo. También el voltamperio segundo es igual a un vatio segundo, y de igual manera es igual a un joule y a un newton metro. Aquí hay que hacer una aclaración: no confundamos la W del símbolo del trabajo con los vatios. Si ustedes pueden notar aquí, la W que simboliza el trabajo es una W cursiva, mientras que los vatios es una W normal. Múltiplos y submúltiplos de las unidades de trabajo. El vatio segundo, al ser muy pequeño como unidad de uso comercial, preferentemente se usa el vatio hora. Así, de esta manera, son las unidades con las que definimos el consumo de energía eléctrica y que cada usuario debe pagar según la tarifa que acuerda con la empresa de servicio eléctrico. Así tenemos el vatio hora, el kilovatio hora, megavatio hora y hasta los gigavatios hora, que son todas de uso comercial de la energía eléctrica. Finalmente, decimos que la potencia es el cociente del trabajo para el tiempo, y sabiendo que el trabajo es igual al voltaje por la intensidad y por el tiempo, podemos deducir esta ecuación, en donde, simplificando el tiempo, nos queda finalmente que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, y con las unidades voltamperio, que es igual a vatio y es igual a joule segundo. También tenemos los múltiplos y submúltiplos del vatio, que son el milivatio, kilovatio, megavatio y gigavatio. Dado que la corriente eléctrica se puede convertir con suma facilidad en otras formas de energía, al pasar la corriente eléctrica a través de una resistencia de alambre, la totalidad de la energía se transforma en calor, definiendo que un vatio segundo es igual a un joule y es igual a 0.239 calorías. También sabemos que una caloría es igual a 4.1868 joules. No debemos olvidar que toda corriente está ligada a una producción de calor.
Tenemos esta tabla de fórmulas que facilita los cálculos basados en la ley de Ohm y en donde encontramos también la potencia representada por la W por su unidad de medida, que es el watt o vatio. Debo aclarar que estas fórmulas son aplicables directamente para corriente continua y alterna monofásica, ya que para la corriente alterna trifásica se utilizan ciertas constantes y factores que dependen del tipo de circuito y conexiones. Pero para lo que nos ataña por el momento, que es entender los conceptos básicos de electricidad, son completamente aplicables. El conjunto de elementos interconectados que hacen posible el uso y control de la corriente eléctrica se denomina circuito eléctrico y justamente es el camino por donde fluyen los electrones. En cambio, un cortocircuito es una conexión entre dos puntos de diferente potencial que provocan la anulación parcial o total de la resistencia en un circuito, haciendo que la intensidad aumente y provoque daños en su funcionamiento. Técnicamente, un cortocircuito no siempre produce el daño total del mismo, porque hay casos en los que no se anula toda la resistencia de aquel circuito. En el cortocircuito de la imagen, vemos que simplemente se destruirá porque no queda ningún elemento de consumo o resistencia más que la del conductor, que es despreciable. Recordemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Cuando la resistencia se anula totalmente, es decir, se hace cero, la intensidad de la corriente tiende al infinito, provocando la elevación radical de la temperatura y produciendo un arco eléctrico. Para entender un poco más lo que es un circuito eléctrico, hemos tomado de la guía 921 de la NFPA un gráfico que muestra la analogía con un circuito hidráulico. Como pueden apreciar en la imagen, tenemos de izquierda a derecha, en primer lugar, una bomba que provee la presión para empujar el agua, es decir, la fuerza necesaria para hacer el trabajo. Inmediatamente está un manómetro en la parte superior y otro en la parte inferior, que nos muestran la diferencia de presión entre los dos puntos. Y a continuación está un medidor de flujo que nos mide los galones por minuto o los litros por minuto que pasan por la tubería. A continuación, una válvula permite o impide el paso del agua y finalmente una turbina que aprovecha el caudal y la presión del agua para transformarla, en este caso, en energía mecánica como movimiento de giro. Abajo, en el sistema eléctrico, análogamente tenemos una batería que nos entregará la fuerza con la que impulsamos los electrones y la medida del voltímetro conectado en paralelo. Luego encontramos un amperímetro que mide la intensidad de la corriente en amperios conectado en serie y seguido tenemos un interruptor que enciende o apaga el circuito. Es decir, permite o interrumpe el paso de la corriente eléctrica hacia el foco, que finalmente es el que usará la energía, transformándola básicamente en luz, pero también parte de esa energía se convertirá en calor. Entonces, repasando, la bomba y la batería son las fuentes de energía, proveen la fuerza. En el un caso nos entrega presión y en el otro caso nos entrega tensión. El flujómetro y el amperímetro nos miden el flujo. En el un caso nos medirán galones por minuto y en el caso del circuito eléctrico nos medirá en amperios. Las tuberías y los cables son quienes conducen cada flujo respectivo hasta su punto de consumo. Finalmente, en esta diapositiva tenemos un cuadro que condensa la analogía que acabamos de revisar. Punto número 4, efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Bien, una vez que hemos revisado ya conceptos básicos de electricidad, vamos a analizar los efectos que puede causar la corriente eléctrica en el cuerpo humano.
En esta imagen podemos apreciar una plancha eléctrica que tiene una falla en su cable de servicio. Es evidente que una ama de casa sensata o cualquier persona que vea ese estado del cable no lo utilizaría nunca en esas condiciones porque podría sufrir una descarga eléctrica. En cambio, si tomamos una batería de 9 voltios en nuestra mano, literalmente no ocurre nada a pesar de que esa es una fuente de energía activa. Para ir aclarando estas dudas, vamos a revisar los efectos que puede causar la electricidad sobre el cuerpo humano según su magnitud. Recordemos que los materiales frente al paso de la electricidad básicamente son conductores o aislantes. Nuestro cuerpo tiene aproximadamente un 75% de agua y acompañado de sales y otros elementos de nuestro organismo se transforma en un conductor de electricidad. Para los seres humanos, la corriente eléctrica puede resultar un riesgo porque no poseemos ningún sentido que nos ayude a notar su presencia. Como dijimos en el inicio, solo podemos sacar conclusiones del estado en que se encuentran los objetos y al final registrar sus consecuencias. ¿Cómo hacemos esto? Midiendo, verificando con equipos de medición o detectores su presencia con el fin de analizar sus valores, utilidad o riesgos que presenten. Y lamentablemente, luego de la ocurrencia de cualquier accidente por energía eléctrica, se verán las consecuencias de la electrización o electrocución. Cuando entramos en contacto con la electricidad, decimos que hemos sufrido un choque eléctrico. El choque eléctrico o electrización es el efecto que produce el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano. La circulación de la corriente puede provocar desde un leve hormigueo hasta quemaduras graves y arritmias o paros cardíacos. Y también paros respiratorios que pueden causar la muerte. Si se produce la muerte del accidentado, se habla de electrocución. La gravedad de esos efectos depende de la intensidad de la corriente, de las partes del cuerpo humano por las que circula y la duración del paso de la corriente. La trayectoria de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano puede ser mano-mano, mano-pie sin pasar por el corazón, mano-pie pasando por el corazón, mano-cabeza y cabeza-pies. El punto de mayor daño será en donde se desconecta por la formación de arco eléctrico. Existen dos tipos de contacto entre una persona y la corriente eléctrica. Contacto eléctrico directo hace referencia cuando una persona toca un cable o un elemento eléctricamente activo que es parte del circuito eléctrico de un equipo o de una máquina. Es decir, entra en contacto con el circuito. En cambio, un contacto eléctrico indirecto hace referencia cuando la persona afectada toca la carcasa de un equipo eléctrico o una estructura que entró en contacto accidentalmente con la tensión, quizá por pérdida de aislamiento. Así podemos ver el ejemplo de la imagen en donde podría darse que un cable se suelta de su borne y llega a tocar la carcasa metálica, trasladando de esa forma la corriente eléctrica hacia el exterior. Para el cuerpo humano, la corriente eléctrica tiene tres efectos principales: efecto químico, efecto calorífico y efecto fisiológico. El efecto químico. Sabemos que la mayor parte de nuestro organismo se compone de agua. Al aplicar una tensión, aparecerá una descomposición de los componentes básicos de nuestro organismo y con este efecto, las células se mueren cuando se descompone el líquido celular. El efecto calorífico. Debido a la resistencia del cuerpo, se producirán potencias que se transformarán en calor. Todas las sustancias se calientan al paso de la corriente eléctrica y por lo tanto también lo hará el cuerpo humano. Además, en los tejidos calientes las proteínas se coagulan y por otro lado, una elevación de solo 15 grados centígrados de la temperatura de los músculos destruye los glóbulos rojos de la sangre. La resistencia del cuerpo humano está centrada en la piel y puede variar desde unos centenares de ohmios, en los casos más desfavorables, hasta 1.000.000 de ohmios. La resistencia de los tejidos internos es de 500 ohmios, por lo tanto, en ocasiones los daños internos podrían ser más graves.
Los parámetros que influyen en la resistencia del cuerpo humano son estado de la superficie de contacto, seca, limpia, húmeda, mojada o sumergida. Estado de la piel, seca, húmeda o mojada. Dureza de la epidermis. Por ejemplo, una mano con la piel más gruesa en las palmas podría incluso no sentir mayor molestia al entrar en contacto con una tensión de bajo voltaje, por ejemplo, 127 voltios. La trayectoria de la corriente, la presión y superficie de contacto. Si se apoyó, se sujetó con la mano cerrada o simplemente rozó un punto de tensión. Edad, sexo y peso incluye el estado de salud. Porcentaje de alcohol en la sangre. Mayor porcentaje de alcohol supone una menor resistencia. Por lo tanto, los daños pueden ser mayores. Las quemaduras por el paso de la corriente a través del cuerpo humano o por la proximidad al arco eléctrico pueden ser internas o externas y en ocasiones los daños pueden ser irreversibles con necrosis en músculos, nervios y en quemaduras muy profundas hasta puede haber daños en los huesos. Nuestro organismo funciona con pequeños impulsos de electricidad para que los sentidos corporales informen al cerebro y a su vez este envíe señales de mando a los terminales nerviosos de los músculos. Para ello se genera impulsos de tensión del orden del 0.1 voltios. Si desde el exterior queda aplicada una tensión adicional, resultaría perturbados los procesos normales. Dentro de los efectos fisiológicos está la tetanización, que es la anulación de la capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Luego tenemos la asfixia. Se produce cuando el choque eléctrico tetaniza el diafragma torácico y como consecuencia de ello, los pulmones no podrán recibir ni expulsar aire. De la fibrilación ventricular, la norma internacional IS 604791 estudia los efectos que tiene el paso de la corriente alterna sobre el cuerpo humano. Define distintas zonas y curvas correspondientes a combinaciones de intensidad de corriente y tiempo de contacto. La gravedad que pueden tener en cada caso los efectos que describimos antes depende sobre todo de la intensidad de la corriente, pero también del camino por el que circula la misma por el cuerpo humano, así como el tiempo que actúe y del tipo de corriente, ya sea continua o corriente alterna. ¿Existe algún caso particular en donde puede producirse efectos mortales para intensidades menores a las descritas en esta gráfica, dependiendo del estado de salud y de ánimo, que también desempeñan un papel decisivo? Entonces, revisemos la gráfica. Zona 1, percepción. Hasta 0.5 miliamperios generalmente no se perciben efectos, sin importar el tiempo de contacto. La sensación podría llegar hasta una especie de hormigueo. Zona 2, malestar considerable. En esta zona existe ya percepción y hasta contracciones musculares leves. No se pierde el control y todavía se puede soltar. Zona 3, contracciones musculares. Los efectos aún son reversibles en esta zona. A pesar de la tetanización y dificultad para respirar, aún no existe peligro de fibrilación ventricular. Generalmente no hay probabilidad de muerte, pero aquí ya pueden haber quemaduras leves. Zona 4. Riesgo de fibrilación ventricular. En esta zona la posibilidad de efectos son irreversibles. Dependiendo de la intensidad y del tiempo, el peligro de paro cardiorrespiratorio aumenta. Las quemaduras provocadas ya son graves. Hay mucha probabilidad de peligro de muerte. En los límites inferiores juega un papel muy importante el estado de salud de la persona afectada. Ahora analicemos las curvas. La curva A
es el umbral de percepción. Es el valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en una persona, es decir, el hormigueo. La curva B, el umbral de reacciones musculares. Es el valor mínimo de la corriente que provoca una contracción muscular. La curva C1, que está marcada en color verde, es el umbral de probabilidad de fibrilación cardíaca, que sucede a los 30 miliamperios con duración de contacto superior a 5 segundos. La curva C2 indica un 5% de probabilidad de fibrilación cardíaca y la curva C3 indica un 50% de probabilidad de fibrilación cardíaca. En esta tabla está condensada la descripción de cada zona y curva de la gráfica anterior. En ocasiones, la corriente eléctrica puede afectar a una persona sin necesidad de pasar por su cuerpo, como cuando se producen arcos eléctricos, resultado de un cortocircuito, provocando quemaduras directas con proyecciones de partículas incandescentes, lesiones en los ojos por radiaciones, conjuntivitis, ceguera y o lesiones debidas a explosiones de gases o vapores iniciadas por arcos eléctricos. Tensión de seguridad. Cuando hablamos de tensión de seguridad nos referimos que hay un valor de voltaje que no significa un peligro para las personas. Esta tensión límite se denomina máxima tensión permisible de contacto y es la tensión que puede soportar el ser humano sin sufrir lesiones duraderas. Se ha determinado que puede usar bajos voltajes en lugares que por su naturaleza requieren minimizar los riesgos. Así tenemos que hasta 50 voltios para locales secos, hasta 25 voltios para locales húmedos y hasta 12 voltios para locales mojados, como es el ejemplo que vemos en la imagen de la iluminación decorativa de una piscina. Punto número 5, redes de energía eléctrica. Por la diversidad de tipos de redes eléctricas, es sumamente importante para los bomberos que mantengan contacto permanente con la empresa de servicio eléctrico de su localidad, de manera que se establezca, de ser posible, un plan de capacitación y coordinación. Debe ser de interés general poder reconocer las estructuras y niveles de voltaje para el manejo de emergencias en donde se involucren redes de baja, media o alta tensión. Los niveles de tensión de las redes eléctricas, desde su generación hasta su consumo, varían de un país a otro. Incluso pueden variar de región a región dentro de un mismo país. Simplemente como ejemplo, revisemos los valores que se manejan en Ecuador. Tenemos 127 y 220 voltios para red de distribución de baja tensión. Esto no limita el uso de 460 voltios en el sector industrial con transformadores propios. Luego tenemos para media tensión 6, 13.8 y 22 kilovoltios. Seguimos en distribución, pero también estos valores son producto de generación. Hablamos de 6 y 13.8 kilovoltios. Finalmente, para alta tensión, tenemos 69, 138, 230 y 500 kilovoltios, en donde 69 kilovoltios es subtransmisión. Todos estos valores de alta tensión se refieren a transporte de energía. Las estructuras o torres de alta tensión se pueden identificar por su altura y o su forma, que superan los 16 metros para subtransmisión, 69 kilovoltios, y para transmisión pueden tener una altura de 25 a 70 metros, mismas que generalmente sostienen una o dos ternas de cables. La altura de estas estructuras dependen de la topografía que deben atravesar las líneas de transporte de energía, por lo que en algunos países
pueden superar los 140 metros. Esa altura es necesaria para que los cables suspendidos en ellas guarden siempre la distancia de seguridad con respecto al terreno, específicamente con relación al punto más alto de la vegetación dentro de la franja de servidumbre. En cambio, las redes de distribución contienen el cableado de media y baja tensión y sus estructuras o postes no superan los 12 metros de altura y se encuentran distribuidos en los centros de consumo de energía eléctrica, ya sean urbanos o rurales. La corriente alterna desde su generación hasta el consumo es trifásica. Por lo tanto, en media y en alta tensión se transportará por 3 líneas. Sin embargo, para el consumo en baja tensión llegan 4 conductores. Simplemente esto se explica porque las redes eléctricas de distribución cuentan con transformadores que reducen el voltaje de 22.000 voltios a 220 voltios y las conexiones internas de sus bobinados cambian de triángulo a estrella como se ve en la imagen. Acá tenemos la imagen de un transformador trifásico. En la parte de alta tensión, los 3 aisladores con sus conectores, y en la parte de baja tensión tenemos X1, X2 y X3, que serían las líneas, y X0, que vendría a constituirse de neutro. En la conexión práctica, podemos ver que internamente tenemos de la misma manera los 3 bobinados de cada lado. Acá tenemos una conexión que se llama triángulo, y acá la conexión estrella, en donde 3 de los lados se hacen un punto en común y constituyen el neutro. De esa manera se obtienen los centros de estrellas que constituyen el neutro, que sirve para obtener el voltaje de 127 voltios. La disposición general de las líneas en las redes de distribución puede ser la siguiente. En la parte superior tenemos 3 líneas de cable desnudo de aluminio con una tensión de 22.000 voltios, es decir, media tensión, que pasando por el seccionador de tirafusibles y conectándose adicionalmente a los descargadores o pararrayos, llega hacia el lado primario del transformador, que tiene una relación de transformación de 22 kilovoltios a 220 voltios. Luego, del lado secundario, ya con cables con chaqueta aislada, salen 4 conductores, es decir, las 3 líneas y además un cable de neutro para alimentar la red de baja tensión. Acá tenemos la red de baja tensión, está primero el neutro en la parte superior, línea 1, línea 2 y línea 3. De esta manera, y según la necesidad de energía, se pueden obtener acometidas trifásicas, bifásicas y monofásicas, siempre acompañadas del neutro. En las zonas de baja demanda de energía eléctrica, se utilizan transformadores monofásicos por razones de disminución de costos de instalación y montaje, dado que hay menor cantidad de usuarios agrupados en cada sector. Entonces veremos que en lugar de 3 líneas de media tensión, solamente llega una. Obviamente es solamente un ramal, no es un sistema diferente. Y en lugar de un transformador trifásico, se usa un transformador monofásico. En la imagen podemos ver la diferencia de los 2 transformadores. Adicionalmente, en las zonas industriales pueden instalarse transformadores con relación de transformación de 22 kilovoltios a 460, debido que es preferible en las fábricas donde se utilizan máquinas de alto consumo reducir la intensidad para disminuir los costos de instalación. Eso implica que tanto en elementos como en cableado se reducen los costos notablemente.
Aquí podemos ver tres ejemplos de estructuras de redes de distribución. En la primera podemos observar que en la parte superior tenemos la red de media tensión trifásica de 22 kV, seguido de seccionadores tirafusibles y con sus respectivos pararrayos. Seguidamente tenemos un transformador y finalmente en la parte baja está la red de distribución de baja tensión para tomar las acometidas hacia las viviendas. En la segunda imagen podemos ver de la misma manera la red de media tensión en la parte superior, pero en este caso solamente tenemos una línea que va a alimentar a transformadores monofásicos, de donde salen las líneas de alimentación desde los tirafusibles con sus respectivos pararrayos hacia dos transformadores monofásicos. Finalmente, tenemos una estructura que mantiene una red trifásica de 22 kilovoltios, red de media tensión, pero en este caso tenemos aquí 4 seccionadores. 2 de ellos se toman de la misma línea, de esta línea de la número 3. Y lo que sucede es que tenemos 2 acometidas, una trifásica, una línea, 2 líneas, 3 líneas, que ingresan como acometida para un transformador y otra de las líneas ingresan hacia otra acometida, pero de forma monofásica. Estos cables ya son cables aislados para este nivel de tensión y van a alimentar a transformadores sellados o herméticos que tenemos instalados en el piso, o también los conocidos pad mounted. Punto número 6, instalaciones eléctricas seguras. La seguridad en las instalaciones eléctricas inicia con el diseño en donde se dimensionan equipos, elementos de maniobra y protección, accesorios, calibres de cableado y conexiones de puestas a tierra, entre otros. También a futuro juega un papel importante el mantenimiento de las instalaciones y los equipos, máquinas o electrodomésticos. Los cables conductores interconectan los diferentes elementos que constituyen un circuito eléctrico. Se fabrican de materiales que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente. Estos materiales pueden ser cobre o aluminio, que dependiendo de la aplicación pueden o no tener cubiertas aislantes fabricadas de diferentes tipos de polímeros. En base a esto, cuando se realiza una instalación eléctrica, se debe definir qué tipo y de qué sección será el cable que vamos a utilizar para tener una instalación segura. Entonces, en base al cálculo de la intensidad resultante de cada circuito, se elegirá el calibre del cable que se debe usar y se tomará de una tabla estandarizada que ofrecen los fabricantes en la que encontramos las características y la ampacidad de los mismos. La ampacidad es la intensidad máxima que un conductor puede transportar bajo condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. La ampacidad de un cable eléctrico depende de su sección y del material del que está construido. Los cables eléctricos son fabricados para un sinnúmero de aplicaciones y por lo tanto sus calibres y cubiertas aislantes también serán diversas, dependiendo del nivel de tensión y para qué se los usará. Baja, media o alta tensión, comunicaciones y redes, cables expuestos, cables enterrados directamente, montados en tubería, extensiones eléctricas, etc. Las aplicaciones también requerirán de mayor o menor flexibilidad, por lo tanto, según su calibre, podrán ser sólidos o multifilares flexibles o semiflexibles de acuerdo a las necesidades.
Para las redes aéreas de baja, media y alta tensión, se usan cables sin cubierta aislante. Por lo tanto, la distancia en el aire funcionará como aislante entre ellos. Y para sujetarlos y aislarlos de las estructuras, se colocan aisladores fabricados de cerámica, vidrio o polímeros. Cuanto mayor es la sección del conductor, más intensidad de corriente permite pasar por él. La referencia numerada AWG determina que cuanto más grande es el número AWG, menor es la sección del cable. Podemos apreciar en la relación de algunos calibres de cables conductores de ejemplo. El número 6 será de mayor sección que el número 14 y el número 2 mayor al número 6. Aquí tenemos una tabla de características de cables en la que, entre otros valores, se encuentra la amperidad. Hemos marcado dos ejemplos. El calibre número 12 AWG con 3.31 milímetros cuadrados de sección, su amperidad es de 30 amperios para una instalación en tubería. Mientras que el calibre número 2 tiene 33.6 milímetros cuadrados de sección y su amperidad es de 130 amperios, igualmente para instalación en tubería. Sin embargo, no se debe instalar en ningún caso con la capacidad al límite, sino manteniendo un margen libre de al menos 20% de su amperidad. Cuando las instalaciones se han hecho sin respetar las normas y las buenas prácticas de instalaciones eléctricas, se dan casos de que la intensidad de corriente que circula por los conductores sobrepasa el límite admisible y se produce el deterioro de la cubierta o chaqueta aislante, que en ciertas condiciones pueden dar lugar a eventos no deseados que no necesariamente se dan de forma inmediata, sino de acuerdo a la intensidad deterioran los cables poco a poco, perdiendo aislamiento. La pérdida de aislamiento puede causar en corto, mediano o largo plazo cortocircuitos, contactos a masa, contactos con estructuras metálicas adyacentes y en alguna de estas posibilidades pueden causar daño a las personas o sus bienes. En otros casos, se producen puntos calientes causados por conexiones deficientes, tornillos flojos, terminales mal remachados o uniones mal realizadas. Es el caso de la foto de la parte inferior y las conexiones flojas, como es en esta fotografía, que tenemos ya las chaquetas recalentadas, al igual que en este toma corriente, que se deterioró el aislante seguramente por un punto caliente en este tornillo que estaba flojo. También están las fallas que se producen en extensiones por daño en las chaquetas aislantes, mecánicamente deterioradas por efecto del arrastre en el piso o usadas en trabajos para los que no fueron diseñados. Entre las actividades de mantenimiento, hoy en día la termografía se ha convertido en una herramienta importante para la detección temprana de fallas en los sistemas eléctricos e instalaciones. Con ello podemos corregir o realizar ajustes en conexiones o cambios antes de que se produzcan fallas o daños mayores. En la imagen podemos apreciar que en el punto SP1 muestra un punto caliente con más de 8 grados de diferencia sobre las otras dos líneas.
Es evidente el punto caliente seguramente por falta de ajuste. Se descarta la posibilidad de intensidad mayor al resto de su terna, ya que entre el punto SP1 y SP2, que corresponden al mismo cable, hay una diferencia de 6 grados. Es decir, que a medida que se aleja del punto caliente, la temperatura se equipara a los valores de los otros dos cables. Una instalación segura también depende de los elementos de protección que se instalen. Así encontramos los disyuntores de diferentes tipos, como los conocidos interruptores termomagnéticos o breakers. También están los fusibles, relés de sobrecarga y disyuntores diferenciales. Un disyuntor termomagnético se puede abrir o cerrar de forma manual, pero en caso de sobreintensidad, por sobrecarga o cortocircuito, se abrirá automáticamente. Los fusibles son elementos no mecánicos, actúan cuando el circuito al que está ligado supera la intensidad de trabajo del fusible, fundiéndolo y cortando la circulación de la corriente. Un disyuntor diferencial no debería faltar en una instalación domiciliaria o que por su naturaleza vincule a personas, por ejemplo, los edificios de oficinas, ya que son un elemento de protección en caso de que una persona toque por algún motivo una parte eléctricamente activa, un cable o un equipo que esté con una falla de aislamiento y pueda causar electrización, pues el disyuntor se abrirá inmediatamente, evitando que la persona pueda ser afectada. Después de un corte repentino por la actuación de cualquier disyuntor o elemento de protección, no se debe rearmarlo o resetearlo sin considerar que existió una falla y antes de restablecer el flujo eléctrico se debe revisar qué sucedió. Podrían haber personas accidentadas o un peligro latente como la posibilidad de un incendio o explosión. En condición de disparo, los disyuntores se abren y muestran su estado de falla, como se ve en estos casos. La palanca de accionamiento para conectar o desconectar on-off queda en la mitad de la carrera en posición trip. Comúnmente se dice que el disyuntor está disparado o, entre comillas, tripeado. También en ocasiones el disparo de un breaker puede suceder luego de haber aumentado la carga de un circuito al instalar equipos adicionales. Entonces, este evento deberá ser revisado inmediatamente por un técnico calificado para tomar la decisión de reemplazar el disyuntor por uno de mayor capacidad, siempre y cuando el calibre de los cables lo permita, dependiendo de la ampacidad. Cuando se asiste a una emergencia de incendio estructural o industrial, el oficial de seguridad o jefe de grupo podría coordinar o ubicar el centro de carga o caja de disyuntores del área involucrada de manera que se interrumpa lo antes posible el flujo eléctrico. Antes de bajar los disyuntores, se debe registrar el estado en que se encontraron los mismos. Es decir, tomar una fotografía del centro de carga o marcar el o los disyuntores que estaban disparados, de manera que sea evidencia para luego realizar la investigación de incendio. Un breaker disparado podría dar un indicio de dónde se inició el incendio. Recuerde que un incendio, las temperaturas están sobre los 800 grados y fácilmente fundirá la cubierta aislante de un conductor eléctrico, con la clara posibilidad de ocasionar un cortocircuito que hará que un disyuntor se dispare en el centro de carga. Ojo,
solo puede ser una posibilidad de indicio, no puede ser tomado como una regla general. Atrás de eso hay todo un capítulo dedicado a la investigación de incendios eléctricos. Puesta a tierra. Dentro de las medidas de seguridad eléctrica, existe lo que se denominan puestas a tierra. Las conexiones de puesta a tierra sirven como protección para las personas y también para las propiedades ante descargas y fallas eléctricas. Decimos que una puesta a tierra es el conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico sin elementos de interrupción que conectan los dispositivos eléctricos y estructuras metálicas con el terreno. Los elementos que constituyen una puesta a tierra son el electrodo o varilla, los conectores, el conductor de puesta a tierra y obviamente el suelo. Se debe considerar un largo suficiente de varilla o electrodo, por lo menos de 1.5 metros. Esto depende básicamente del tipo de suelo. En algunos casos se debe recurrir a lo que se conoce como electrodos químicos, que disminuyen la resistencia de contacto de puesta a tierra entre el cobre y el terreno, adicionando compuestos químicos, facilitando de esta manera que el paso de la corriente sea más efectivo. Por sus dimensiones y desempeño es muy utilizada cuando se requiere obtener valores bajos de resistencia en el terreno en donde se dispone de cortas dimensiones con valores medios y altos de resistividad. La instalación es sencilla y evitamos tener que hacer gastos económicos fuertes en obra civil y elementos para conformación de mallas de tierra. ¿Cuál es el objetivo de una conexión a tierra? Según la norma NEC 250-1 FPN1, los sistemas eléctricos se aterrizan para limitar los sobrevoltajes debido a descargas atmosféricas, transitorios en la red o contacto accidental con líneas de alta tensión. Estabilizar el voltaje de alimentación del sistema con respecto a tierra en condiciones de suministro normales. Y facilitar el funcionamiento de dispositivos de protección contra sobrecorrientes en caso de fallas a tierra. Resumiendo lo anterior, podemos decir que la puesta a tierra sirve para proteger equipos y propiedades como referencia para equipos eléctricos y electrónicos, pero sobre todo son una protección para la vida de las personas. Para que una conexión a tierra sea eficaz, debe ser capaz de llevar la posible descarga eléctrica a tierra antes de que llegue a la persona involucrada, o si llega, que la intensidad no sea dañina. Para eso es necesario medir la resistencia eléctrica de la tierra, garantizando la mínima resistencia posible. En ningún caso, la resistencia de una conexión a tierra puede ser mayor a 10 ohmios para equipos eléctricos y 2 ohmios para equipos electrónicos. Esta medición se realiza entre el sistema de puesta a tierra instalado y el terreno circundante. En la diapositiva vemos equipos de medición de puesta a tierra, un telurómetro de gancho y un telurómetro de picas. Las conexiones de puesta a tierra tienen diferentes aplicaciones. Tenemos la puesta a tierra de servicio, que es la que sirve para asegurar el funcionamiento correcto y confiable, tanto del equipamiento como de la instalación. Aquí hablamos, por ejemplo, de la puesta a tierra del neutro
En las instalaciones en edificios, incluimos aquí las instalaciones domésticas y también las industriales. También está la puesta a tierra de protección, que es la que se conecta a la carcasa y o estructura de las máquinas o equipos eléctricos. Por ejemplo, los transformadores, motores, etcétera, para descargar posibles fallas del aislamiento que puedan causar lesiones a los usuarios. En las tierras de protección, también podemos nombrar a los pararrayos. Este sistema se destina para descargar a tierra las corrientes producidas por las descargas atmosféricas, evitando daños a las personas y a las propiedades. Finalmente, nombremos a las puestas a tierra provisorias o de seguridad. Son puestas a tierra locales y temporales, conocidas como apantallamiento. Se colocan cuando se va a ejecutar trabajos en equipos desenergizados para evitar descargas por inducción de otras líneas, descargas estáticas y protegen al personal en caso de energización accidental del sistema. Esto puede ser usado tanto en baja, media y en alta tensión. Dado que hay una variedad de aplicaciones, un sistema de puesta a tierra para instalaciones y equipos eléctricos debe cubrir ciertas condiciones básicas y para ello se debe cumplir buenas prácticas según lo que nos indican algunas normas de forma puntual. Allí tenemos la NFPA 70 NEC en el artículo 250, la IEEE STD 1100, la IEEE STD 142 y la IEEE STD 80. Esto como conocimiento general en caso de que quieran conocer más de este tema y aplicarlo. Con respecto a la normativa de instalaciones eléctricas, el Código Eléctrico Nacional NFPA 70 establece alineamientos que hacen referencia al correcto uso del material en las instalaciones eléctricas. Específicamente aborda aspectos relacionados con el cableado y protección, los métodos y materiales para el cableado, equipos de uso general, ocupaciones especiales, equipo especial, condiciones especiales y sistemas de comunicación. El código tiene por objetivo salvaguardar a las personas y sus bienes materiales. Por eso plantea disposiciones necesarias que dan lugar a una instalación eléctrica libre de riesgos que en términos generales incluye los siguientes ámbitos: instalaciones de conductores y equipos eléctricos en inmuebles públicos y privados. Incluye otras estructuras como patios, parques de atracciones y estacionamientos. Instalaciones de conductores y equipos que necesitan de fuentes de suministro eléctrico. Las instalaciones de otros conductores y equipos exteriores de la propiedad. Aquellas instalaciones de cables y canalizaciones de fibra óptica. Instalaciones en edificaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica. Esto incluye oficinas, almacenes y talleres que no formen parte sustancial de una planta generadora, una subestación o un centro de control. Punto número 7, condición de trabajo eléctricamente segura. La norma NFPA 70E provee las directrices para mantener un área de trabajo segura para el personal que puede estar expuesto a peligros por el uso de electricidad y cubre los requisitos de seguridad eléctrica
durante actividades como la instalación, operación, mantenimiento y desmontaje de conductores, equipos, canalizaciones eléctricas y de comunicaciones. Pero ¿en qué parte se involucra aquí a bomberos? Pues justamente es cuando se atiende una emergencia relacionada con un accidente eléctrico. Esta norma está dividida en 3 capítulos. El capítulo número 1, en general, está relacionado a prácticas seguras de trabajo, y el capítulo 3 complementa o modifica al capítulo 1 con requerimientos de seguridad para equipos especiales, mientras que el capítulo número 2 aplica requerimientos de seguridad en el mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas en lugares de trabajo. Revisemos los enunciados de cada capítulo. Capítulo 1. Prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. Contiene las definiciones esenciales para la aplicación adecuada de la norma y las prácticas y procedimientos relacionados con la seguridad eléctrica para personal que están expuestos al riesgo eléctrico en lugares de trabajo. Capítulo 2. Requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. Establece los requisitos prácticos de seguridad relacionados con el mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas y la restauración de la condición de los equipos y de las instalaciones eléctricas para la seguridad de los empleados que trabajen cerca o en los mismos. Capítulo 3. Requisitos de seguridad para equipos especiales. Establece los requisitos de seguridad eléctrica de instalaciones y las prácticas de trabajo y procedimientos relacionados con la seguridad en o cerca de equipos eléctricos especiales como celdas electrolíticas, cuartos de baterías, uso de láser, equipo electrónico de potencia y laboratorios de investigación y desarrollo. En base a la norma NFPA 70, se define que la condición de trabajo eléctricamente segura es un estado en el cual un conductor eléctrico o una parte del circuito ha sido desconectado de partes energizadas, bloqueado y etiquetado de acuerdo con las normas establecidas, probado para asegurar la ausencia de voltaje y puesto a tierra si se determina necesario. Existe un procedimiento para trabajar en un equipo o instalación eléctrica sin tensión, conocidas como las 5 reglas de oro. A pesar de que, como bomberos, no haremos trabajos netamente eléctricos, como instalaciones o mantenimiento de equipos eléctricos, sí debemos conocer las 5 normas de seguridad eléctrica, o también conocidas como las 5 reglas de oro del electricista, como medida preventiva en algunos casos de intervención. Punto número 1, desconectar. Implica la desconexión total de todos los polos y por todos los lados de la instalación en cuestión. Un método sencillo de cumplir esta norma es desconectar los disyuntores, abrir, bajar o apagar, como quieran llamarlo, y extraer los fusibles si los hay. Los fusibles no deberán dejarse junto a la caja de distribución, sino que la persona que trabaja en esa instalación deberá llevárselos consigo mientras dure la intervención. Número 2, bloquear y etiquetar. Los elementos de maniobra para asegurarse contra la reconexión deben ser bloqueados de tal manera que no puedan ser manipulados y vueltos a conectar. Podemos usar candados, correas u otros elementos acompañados de una tarjeta de identificación, de manera que solo aquellas personas que trabajen en la instalación puedan volver a conectar. Los dispositivos de bloqueo ofrecen una seguridad adicional. También pueden emplearse tarjetas autoadhesivas de color rojo o amarillo que se pegarán sobre los dispositivos protectores, disyuntores o portafusibles. 3. Verificar la ausencia de tensión.
Medimos con un voltímetro o en caso de alta tensión, verificamos con un detector de tensión. Estos detectores emiten un pitido cuando se acercan a las líneas energizadas. Aunque se crea haber interrumpido el circuito eléctrico, en determinados casos, aún puede haber partes de la instalación sometidas a tensión, bien sea por fallos en el circuito o por error en la rotulación o indicadores equivocados. 4. Conectar a tierra y en cortocircuito. Aquí aplicamos la puesta a tierra provisoria o apantallamiento. Deberá en primer lugar ponerse a tierra y a continuación cortocircuitar los bornes de posible entrada de energía eléctrica. Se aplica una puesta a tierra provisoria para que el personal no sea afectado por descargas o en caso de reconexión accidental no llegue hasta ellos la energía eléctrica. Para ello se emplean cables de unión de resistencia mínima con abrazaderas, pinzas o garras de contacto y cuyas secciones deben estar calculadas para intensidades de cortocircuito que pudieran aparecer. Cuando se trabaja en instalaciones de hasta 1000 voltios, este paso puede ser suprimido, mientras que los puntos 1, 2 y 3 se hayan cumplido a cabalidad. 5. Delimitar el área de trabajo. Se delimita el área de trabajo colocando vallas o cintas de precaución, de manera que el personal se limite a intervenir solo en el área que corresponde a esa instalación o equipo. También se debe tapar las partes próximas sometidas a tensión, ya que el peligro aumenta cuando se emplean herramientas o aparatos voluminosos o largos. Mediante una señalización clara y visible de la zona de peligro, se logra una seguridad adicional. Para llevar a cabo todas estas medidas de seguridad, es necesario emplear equipos de protección personal para realizar trabajos bajo tensión, tales como botas, casco, guantes de protección eléctrica, banqueta y alfombra aislante, pértiga y herramienta aislada diversa. El equipo de protección personal siempre debe ser elegido de acuerdo al nivel de tensión. Por ejemplo, los guantes dieléctricos van desde clase 00 para uso de hasta 500 voltios, clase 0 para uso hasta 1000 voltios y clase 1, 2, 3 y 4 que llegan el mayor hasta 36.000 voltios. Insisto, todo depende de las necesidades. Los detectores de tensión son elementos que sin llegar a tener contacto directo con las partes energizadas nos indican la presencia de energía eléctrica con un pitido y o una señal luminosa. Existen detectores para baja, media y alta tensión. Pértigas. Son elementos construidos de poliéster y fibra de vidrio con alta resistencia dieléctrica y mecánica y se pueden encontrar en diferentes longitudes. Las pértigas pueden ser telescópicas, acoplables y fijas, de ganchos fijos o retráctiles. Se pueden intercambiar accesorios como ganchos, mordazas, sierras, detector y hasta una linterna que se une al martillo de apertura de seccionadores para uso nocturno. A la pértiga se acopla el detector para verificar la ausencia de tensión. Asimismo, con ellas podemos realizar maniobras de conexión a tierra, abrir o cerrar seccionadores y en el caso de atender accidentes, con esta herramienta podemos realizar maniobras para despejar el área de elementos eléctricos como cables de energizados sin correr riesgo. Kit de puesta a tierra. Los cables de puesta a tierra y en cortocircuito nos sirven como una pantalla protectora en caso de tensión
por inducción o energización accidental no prevista. El equipo incluye el cable o araña preconectado, las mordazas de línea, el conector y el electrodo de puesta a tierra, y en algunos casos, una pértiga propia del kit. Punto número 8, emergencias y riesgo eléctrico. El corte de energía de líneas eléctricas debe ser realizada por personal calificado o se coordinará con la empresa de servicio de energía eléctrica. Insisto que en su plan de capacitación anual debería incluir la colaboración de la empresa de servicio eléctrico de su jurisdicción. En caso de incendio de equipos eléctricos de potencia como transformadores o generadores, se priorizará la seguridad del personal pidiendo la desconexión completa antes de intervenir, dado el alto nivel de riesgo por la presencia de alta tensión. Las baterías de los vehículos híbridos y eléctricos están por el orden de los 400 voltios. Existen puntos de tensión con corriente alterna trifásica que salen desde un convertidor para entregar energía al motor y también una batería auxiliar comúnmente de 12 voltios. Algunos de estos vehículos ya cuentan con elemento de corte de energía general para atención de emergencias. Los paneles fotovoltaicos, también conocidos como paneles solares, son elementos que convierten la luz en energía eléctrica. Por tal motivo no se pueden apagar, ya que mientras reciban luz pueden seguir generando energía, pero se puede reducir el voltaje mediante mantas o espumas que bloqueen el ingreso de luz. Cada panel puede generar entre 12 y 36 voltios y su tamaño va definido por la potencia que pueden entregar. Los paneles solares pueden agruparse dependiendo de las necesidades de uso y entregar diferentes niveles de voltaje y potencia. Arco eléctrico. Un arco eléctrico es un fenómeno que sucede entre dos puntos con diferencia de potencial. Esto sucede al superar la resistencia eléctrica del gas que lo separa. Puede ser el aire. Se desencadena un flujo de corriente que se puede ver como un arco de luz de gran intensidad que genera calor y ruido. Un arco eléctrico se puede producir por conexión o desconexión de un equipo o circuito eléctrico, cortocircuito, descarga atmosférica o descarga estática. En la industria existe una gran cantidad de aplicaciones en donde el arco eléctrico, de manera controlada, cumple un papel muy importante. Algunos ejemplos de ellos son los diferentes tipos de procesos de soldadura, la electroerosión para fabricar piezas metálicas de alta precisión y la aplicación en lámparas de descarga con gas de sodio o mercurio a baja presión, comúnmente usadas para alumbrado público. El arco eléctrico fuera de control puede o no producir un incendio. La posibilidad de que se produzca un incendio depende del calor que genere el arco, del tiempo que dure y del tipo de material combustible o inflamable presentes en el lugar. Riesgos por electricidad estática. Los riesgos por electricidad estática se producen en procesos industriales donde se produzca una fricción continuada de materiales aislantes o aislados. También en procesos que produzcan vaporización o pulverización y en el almacenamiento, transporte o trasvase de líquidos o materiales de forma de polvo, en particular cuando se trata de sustancias inflamables. Ejemplos muy conocidos: el trasvase de combustible de un camión cisterna a los tanques de almacenamiento de una gasolinera. Otro ejemplo, el trasvase de GLP al sistema de gas centralizado de un edificio. Procesos de pintura electrostática, bodega de solventes, entre otros. El riesgo en sí es que se produzcan descargas estáticas
en una atmósfera inflamable, lo que producirá la ignición para una explosión. Podemos tomar medidas preventivas según corresponda al proceso industrial en cuestión, pero en general se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Mantener la humedad relativa del aire por encima del 50%. Conexión equipotencial a tierra entre pistolas de pintura por pulverización y los objetos metálicos. Reducir la velocidad relativa de superficies de rozamiento. Reducir la velocidad de líquidos trasvasados o aumentar el diámetro de los conductos para reducir la velocidad. Utilizar tubos sumergidos en las operaciones de llenado de recipientes o realizar el llenado desde el fondo para evitar la caída del chorro. Conectar a tierra las partes metálicas que pueden acumular estática. Colocar peines metálicos conectados a tierra cerca de poleas, cintas o correas. Conexión equipotencial y a tierra de los depósitos de almacenamiento entre los que se trasvasan los productos. Emplear ionizantes de aire en las cercanías y junto a las zonas donde se produce la electricidad estática. Utilización por parte de los trabajadores de EPP antiestáticos. Usar suelos y pavimentos de materiales disipadores como hormigón, cerámica y madera sin recubrimientos aislantes. Comportamiento en caso de accidentes eléctricos. Tengamos presente algunas recomendaciones adicionales a los procedimientos estándar que ustedes ya conocen para el manejo de una emergencia. Estamos claros que a pesar de todas las medidas y normas de seguridad que se tomen, pueden ocurrir accidentes. En este caso es imprescindible una ayuda rápida porque los efectos de una corriente eléctrica de duración prolongada pueden ser desastrosos. Para prestar una ayuda efectiva en un accidente eléctrico, debemos acatar las pocas reglas de comportamiento que de no hacerlo pueden poner en peligro al lesionado, pero también al que lo pretende ayudar. Entonces, primero, se debe desconectar lo antes posible la corriente, ubicando el centro de carga correspondiente, pero no siempre esta maniobra es sencilla, porque no conocemos el lugar. Entonces, podemos alejar al accidentado de la zona de peligro o retirar mediante herramientas dieléctricas como las pértigas, los cables o elementos posiblemente energizados. Quien presta auxilio deberá estar con EPP completo para riesgo eléctrico y aislado con respecto a tierra, lo que puede lograrse con mantas o alfombras dieléctricas. Solo entonces podrá moverse al accidentado. En ningún caso al accidentado se lo debe tocar directamente, porque recuerde que el cuerpo humano también es un conductor. 2. Si ya se hubiera desconectado la corriente, no deberán soltarse con violencia los dedos contraídos. En caso de duda, debe hacerlo el médico. El nivel de daño en las manos del paciente puede ser grave, pero debemos cuidar de no aumentarlos. En los accidentes eléctricos se producen con frecuencia arcos voltaicos que provocan incendios. Deberán apagarse con mantas u objetos similares. Solo podrá emplearse agua cuando se haya desconectado la corriente. No use nunca extintores de ningún tipo sobre la víctima. Tercero, dar soporte vital básico. Evaluamos a la víctima y controlamos signos vitales. Las quemaduras del lesionado las enfriamos solo con agua mientras llega el médico. Aquí es muy importante que aunque el afectado no tenga lesiones visibles, debe ser examinado por un médico, ya que las lesiones internas pueden tener determinadas condiciones y efectos mortales al cabo de un cierto tiempo. Debemos encargarnos de que esta norma se cumpla, aunque el propio accidentado no lo crea necesario.
Para finalizar, un extracto de la Guía de Investigación de Incendios en FPA 921 sobre control y prevención de riesgos. El control y la prevención de riesgos se basan en la premisa de que siempre existe un riesgo potencial en el escenario de un incendio. Los riesgos pueden eliminarse o gestionarse por la aplicación de planes de actuación o procedimientos de trabajo que incluyen controles técnicos efectivos y medios de protección personal. Este proceso contempla la identificación, evaluación, prevención y control de riesgos laborales generales y peligros menos obvios que pueden surgir durante la actuación in situ. Damas y caballeros, el tema eléctrico es bastante extenso. Espero que en estos minutos haya podido entregar al menos una base pequeña para que usted siga preparándose. No se quede solo con lo expresado aquí. Si hay dudas o preguntas, estoy a sus órdenes para ampliar algún tema. Si hay correcciones o recomendaciones, les agradeceré muchísimo. Eso nos ayuda a mejorar. Les agradezco mucho su amable atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.